Son espectaculares, dramáticos a veces, muy propios de Norteamérica. Los tornados son un fenómeno natural de inmenso poder y belleza. Las imágenes que nos dejan son al mismo tiempo fascinantes y estremecedoras. Pero ¿cómo se forman estas maravillas de la naturaleza? Los ingredientes básicos que forman una tormenta con tornados son, primero, una fuente de energía para que se forme esa tormenta, y eso lo provoca el aire caliente y húmedo en la superficie. La diferencia de velocidad entra en una corriente alta y vientos más bajos cercanos a la superficie. Son una fuente de rotación para esa tormenta, que al empezar a rotar se vuelve mucho más severa. Y sobre un 25% de esas supercélulas pueden también generar tornados. Pero las condiciones exactas que provocan eso se desconocen. Un diámetro medio de un tornado está entre 75 a 100 metros. Algunos pueden llegar a medir 2 kilómetros de diámetro. Para que se forme una columna de aire que rote de forma violenta, a veces no es necesaria la presencia de una borrasca. Los remolinos de fuego, si bien no están considerados como tornados, son un ejemplo. Los tornados siempre tienen su extremo inferior en contacto con la superficie de la tierra o del agua, y el superior con una nube del tipo cumulonimbos, o más excepcionalmente con la base de una nube del tipo cúmulos. Los tornados giran a una enorme velocidad y pueden arrastrar todo lo que se cruce en su camino. Árboles, coches y casas pueden ser destrozados en segundos. La mayoría cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km por hora, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Pero los más extremos pueden tener vientos con velocidades de 450 km por hora, medir hasta 2 km de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 km de recorrido. Oh my God. En Estados Unidos, en promedio, los tornados miden cerca de 150 metros de ancho y recorren unos 8 kilómetros en contacto con el suelo. La mayoría de los tornados adoptan la forma de un estrecho embudo, de unos pocos cientos de metros de ancho, con una pequeña nube de desechos cerca del suelo. Los tornados pueden quedar oscurecidos completamente por la lluvia o por el polvo. No obstante, se pueden manifestar de muchas formas y tamaños. Para que nazca un tornado, primero se forma el torbellino con aire seco y frío que desciende del borde de la nube en una espiral con sentido horario. A su vez, dicho torbellino genera inmediatamente una espiral ascendente en sentido antihorario, espiral que da origen al enfriamiento del aire y a la posterior condensación formando el embudo nuboso. La escala Fujita-Pearson y la llamada escala Fujita mejorada clasifican a los tornados según el daño causado. ¿Y dónde hay más tornados? En Estados Unidos es donde más hay, unas 4 veces más que en Europa, sin incluir trombas marinas, como esta que tuvo lugar no hace mucho tiempo en la costa de Oropesa del Mar, en Castellón. Existen precauciones y medidas preventivas que la gente puede adoptar para aumentar sus posibilidades de sobrevivir a un tornado. Cuando una alerta de tornado es enviada, refugiarse en un sótano o en una habitación localizada en la parte más interna de una casa resistente aumenta en gran medida las posibilidades de sobrevivir.
En el momento en que una de estas burbujas es succionada por la corriente ascendente anteriormente mencionada, la corriente ascendente pasa a ascender a una velocidad aún mayor, de 50 km por hora como máximo. Al mismo tiempo, y gracias a la propia rotación de la Tierra y o la ayuda de alguna corriente horizontal que la hace girar, esta masa o burbuja que se eleva desde la superficie terrestre se arrollará sobre sí misma y se convertirá finalmente en una segunda corriente giratoria ascendente, que en este caso va desde el suelo hasta la base de la nube, el tornado. Diferencias principales entre huracanes y tornados. Los huracanes se originan sobre los océanos cuando la temperatura de la superficie del agua es superior a 26 grados centígrados. Se forman comúnmente en el cinturón tropical. Su velocidad de viento oscila entre los 120 y los 250 km por hora. El diámetro de un huracán oscila entre los 500 y los 1800 kilómetros. Su vida es de unos pocos días a algunas semanas y no están asociados a ningún frente de tormenta. Los tornados, por el contrario, se originan sobre la Tierra. Se forman en latitudes medias. La velocidad de viento puede sobrepasar los 500 km por hora. El diámetro de un tornado no llega a los 250 metros. Su vida es de unos pocos minutos o en algún caso excepcional de algunas horas, y sí que están asociados a frentes de tormenta.